Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Hoy tenemos como invitada a Mae Montaño, quien es asambleísta nacional, quien además ha generado mucho interés en los últimos tiempos por su decisión de abandonar una tienda política que ella ayudó a fundar. Pero también queremos recordarles a ustedes que la Asamblea Nacional está cumpliendo su primer año de labores luego de las elecciones de febrero del año pasado. Mae, ¿cómo evaluar este año? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué saldos pendientes quedan en la Asamblea Nacional luego de este primer año de gestiones en donde han legislado, han fiscalizado más que los últimos 10 años? Pero ¿qué pendientes les quedan? Encantada de estar aquí, Claudia, es un inmenso gusto. Cumpliendo este primer año de este periodo de la Asamblea, yo diría que se han hecho algunos intentos. Un intento interesante por fiscalizar que ha quedado con resultados a medias. La gran deuda de la Asamblea en este año fue no haber aceptado dar trámite al paso del juicio político a Jorge Glass. Al vicepresidente. Exactamente. Al vicepresidente, ex vicepresidente, no sabemos cómo tratarlo. Sí, entonces ese fue una gran deuda con la ciudadanía. Luego digo, ha hecho sus intentos porque, bueno, se llevó adelante el juicio político al superintendente Ochoa, luego el juicio político a Aquí Vaca. una interrupción. ¿Qué ocurre cuando en el timing les gana el Consejo de Participación Ciudadana y destituye a Ochoa y ustedes después? O sea, ¿cuál es el peso y cuál es la importancia? Porque la ciudadanía a veces no dimensiona esto de la importancia de la comparecencia en la Asamblea Nacional, pese a que fueron destituidos por otro organismo. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana toma acción, se llama cesar de las funciones. O sea, los cesa, no los destituye. Cuando va por juicio político, como en el caso del fiscal Vaca, él sí fue censura y destitución. Cuando ya el funcionario ha estado cesado o ha renunciado, que también es el caso, por ejemplo, del Contralor, cuando hicimos el juicio político al Contralor, lo que tiene como efecto el tema de la fiscalización es la censura al funcionario. Y también cuando a partir del juicio político salen como resultados algunas presunciones de delitos y en ese caso los resultados del juicio político pasan a la Fiscalía para que se empiece una acción judicial. Y pues ya sabemos que por ley un funcionario que es cesado por lo menos 2 años no podrá volver a la administración pública. Entonces el hecho de tener una censura, que es como un castigo moral, ¿no? Si tiene un peso moral sobre la ciudadanía, sobre la historia del funcionario, que también queda en su historia, exactamente, haber sido censurado por la Asamblea sin que haya sido destituido en el caso de Ochoa, por ejemplo, y el otro es esta imposibilidad de estar en la función pública durante 2 años. Pero lo conveniente para la Asamblea es que haga su rol fiscalizador completo. ¿Qué significa rol fiscalizador completo? Bueno, hablamos del caso del señor Glass y de otros casos que todavía están, o del propio señor Yal, que está en proceso y no sabemos si van a hacerse un juicio político o no, está en proceso. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, en el caso del superintendente Ochoa me quedó a mí una sensación de, bueno, este juicio político solamente tiene una mitad de su resultado. En el caso del Contralor, igual, ¿no es cierto? El Contralor renunció, se fue a Miami y recién a la Asamblea se le ocurre. Pero tiene su valor. En el caso del fiscal, yo creo que ahí el proceso fiscalizador fue completo. Se llevó adelante todo el proceso en la comisión, la comisión aprobó el informe, pasó al pleno, el pleno permitió todo el proceso de defensa de la persona, el funcionario se presentó al pleno, o sea, fue muy interesante y hubo la posibilidad de escucharle a él, pero de escuchar también a los interpelantes. Y finalmente el pleno decidió censurarlo y destituirlo. Ese proceso de fiscalización fue completo. Entonces este año, bueno,
La Asamblea ha intentado, digo, porque hizo algunas cosas, otras no las hizo, pero hay que reconocer esa parte. En el caso de la legislación, durante este año, a mí me queda un sabor agridulce. Leyes interesantes, por ejemplo, el de la no violencia a la mujer, la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, muy interesante. Esta última que se aprobó sobre el desarrollo de las provincias fronterizas, una ley que había estado guardada en la gaveta porque había recibido una censura 100% completa y total, una objeción total del presidente Correa, y que se guardó desde el 2012 y que ahora fue desempolvada por los... 6 años después sale la ley a ser analizada. Entonces una ley que ya no responde completamente a la realidad del momento, de los problemas de la frontera norte y de manera especial de los de Esmeraldas, pero bueno, en su resultado general, como una norma general que puede ser reformada y que debería ser reformada rápidamente, tiene un valor. Se aprobó también, se acaba ahora de aprobar la ley de desarrollo amazónico, pero todas estas leyes van a chocar con el hecho de que el fisco, de que la caja fiscal está debilitada completamente. Debilitada, pero al mismo tiempo hay buenas noticias para el Ecuador por el incremento del precio del crudo. O sea, el presupuesto está en 30 y tanto y estamos en 70. Que va a tener un efecto... Que igual dicen que es para pagar créditos. Exactamente, y preventa petrolera. Pero seguramente lo vamos a pagar en menor tiempo del que estaba previsto con los ingresos que estábamos recibiendo. Y porque aún sentimos que el peso de estos acuerdos comerciales que hizo el gobierno de Correa con las empresas que operan, o sea, el precio de producción que paga el Ecuador todavía es alto. Entonces, sí va a tener un alivio, pero ese alivio no se va a sentir realmente. Y en lo que dice Mae, lo agridulce, ¿qué cosas quedaron pendientes? Hay muchas ofertas, además, en donde coincidieron varios grupos políticos. Hace unos días conversábamos sobre la famosa ley de comunicación. Todos propusieron reformarla, cambiarla, derogarla, y estamos todavía allí. Sí. Digo que ese sabor agridulce me queda por doble vía. La primera, que hemos perdido, a mi entender, demasiado tiempo en una hambre de resoluciones. Y las resoluciones sirven en la mayoría de los casos... Hacia allá queríamos ir. ¿Por qué buscamos tantas resoluciones? Por ejemplo, en el caso de la frontera norte, escuchar una resolución de que los señores son terroristas, narcotraficantes, delincuentes y violentos, el país ya lo sabe. O sea, ¿qué sacamos con eso? Y van por lo menos 4. En la vía del problema de Esmeraldas van por lo menos 4. Y el tema de las resoluciones es que no son vinculantes para nadie. Entonces la resolución... Es decir, son buenas declaraciones. Exactamente. Entonces las resoluciones son buenas para el asambleísta que va a su provincia y dicen, mire, yo recibí, he conseguido la aprobación unánime o por mayoría de esta resolución que declara que, bueno, lo que quiera. O sea, la asamblea a través de las resoluciones puede aclarar lo que quiera, puede exhortar al presidente, a los ministros, o sea, puede hacer maravilla, pero resulta que esas resoluciones, como no tienen carácter de vinculante ni de obligación para su cumplimiento, van a adornar la gaveta de algún funcionario y se quedan ahí congeladas. Así que este año hemos perdido un tiempo maravilloso en eso, no hemos aprobado leyes verdaderas para la reactivación económica, no hemos aprobado leyes concretas para generar polos de desarrollo, que es lo que requiere el Ecuador en este momento y de urgencia. Tenemos presentada una ley para desarrollar a Esmeraldas como un polo de desarrollo, valga la redundancia, pero esos temas de leyes específicas para estimular el empleo es lo que requiere la Asamblea. Y desde luego son leyes que las tiene que hacer de común acuerdo o asociado al Ejecutivo. Por el tema de los asambleístas no podemos tocar los incentivos fiscales. Y me ha tocado, en este caso de Esmeraldas, presentar a la Asamblea una ley con incentivos no fiscales y presentarle al presidente una propuesta para su conocimiento y para que él se digne analizarla, reformarla, cambiarla, pero que entienda que Esmeraldas, en este momento, la única forma que tiene de abordar de manera integral el problema de la inseguridad es desarrollándola integralmente. ¿Y cómo logramos, Ma, en el caso de Esmeraldas? Se hacen las resoluciones, lamentablemente no son vinculantes, se buscan una serie de elementos para generar y hacer que Esmeraldas
repunte en temas educativos, se invierte en Esmeraldas, tenga otros temas, pero ¿cómo hacer que el país visibilice el problema de la frontera norte en Esmeraldas como un problema de país y no de Esmeraldas? Porque en Quito algo nos preocupamos, pues uno va más allá del país y ven como algo lejano y no se dan cuenta que involucra a todo el Ecuador. Cuando mucho la gente en Quito siente, bueno, no puedo ir a hacer turismo a Esmeraldas. Eso sí siente, dice, bueno, Esmeraldas no puedo ir porque allá está, o sea, lo sentimos como allá está el problema. Y entendemos ese miedo y esa prevención de no ir a las playas de Esmeraldas porque allá está el miedo. Y ahí es cuando uno entiende que la gente no siente que este problema es del Ecuador en su conjunto. Y creo que dos cosas van a ser muy útiles también. Que el gobierno lo entienda así y empiece a plantear acciones para que los ciudadanos y para que todas las fuerzas políticas y sociales y hasta económicas se integren en un plan y en un acuerdo del que todavía no tenemos conocimiento. Y lo otro es el trabajo que hacen los medios de sensibilización y de búsqueda de acuerdos. Y en el caso de la Asamblea, que tiene que ir junto a la acción del Ejecutivo en generar leyes concretas y también acuerdos concretos con las distintas fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea para ver que esto es un problema nacional que requiere políticas públicas concretas y políticas y acciones que vayan más allá de la responsabilidad del gobierno. O sea, para que cada uno de nosotros asumamos una responsabilidad y el respeto también a las acciones que tienen que plantearse, que no pueden ser cambiadas ni siquiera de un ministro a otro, y menos de un gobierno a otro. Uno siempre ha hablado en el país de políticas de Estado, y en la zona de frontera y en la provincia como Esmeraldas debería hablarse de políticas de Estado a largo plazo que van más allá de cualquier gobierno de turno o autoridad seccional de turno. Estos temas, ¿cómo abordarlos al interior de la Asamblea? MAE dice, un año, hay temas agridulces, se ha hecho algo de fiscalización, todavía nos falta, nos quedaron debiendo el tema de GLAS y también el tema legal. ¿Cómo lograr ya abordar al margen de cuántas leyes se emiten? Porque no es cuestión de cuántas leyes se sacan, sino lograr estas políticas que involucren a todos los sectores políticos. Indudable. A veces se necesitan leyes. Por ejemplo, en el caso del abordaje para Esmeraldas se necesita una ley especial. Yo no conozco en ninguna parte del mundo que un país X haya desarrollado una parte de su territorio como polo si no es a través de una ley especial, bien intencionada. Por ejemplo, la última ley que se acaba de aprobar de desarrollo fronterizo servirá para algunas cosas. Sí, pero es un problema que ha estado 6 años guardada, nos atraviesa el problema de la frontera y se aprueba 6 años después sin involucrar esto. Y ahora, ¿por qué necesitamos una ley? Necesitamos una ley que defina roles específicos de cada una de las instituciones públicas, roles específicos con programas específicos, que haya una articulación entre las instancias públicas y las instancias locales, porque en este momento, ¿cuál es el abordaje? El presidente manda a su vicepresidenta. El presidente todavía no ha llegado a la zona caliente. Y yo no le digo que vaya a Mataje, pero podría haberse reunido hace rato en Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, con sus ministros y con toda la seguridad posible. Pero un presidente tiene que estar físicamente en una zona en problema, en conflicto. Pero bueno, esa es la visión que tiene cada uno. Entonces, esta articulación de las distintas instituciones que no deja a libre albedrío. Si el Ministerio de Educación quiere, si el Ministerio de Comercio quiere, si la ministra de Industrias quiere, sino que le exige a través de un ente de coordinación formado con las instancias gubernamentales y las instancias locales, porque ya hay que cambiar la visión de el ministro desde su escritorio determina lo que requiere Esmeraldas en generación de empleo. No, hay que articular este trabajo de territorio también, de territorio. Eso estamos nosotros planteando en la ley, de manera obligatoria. Los programas de educación, porque duele saber, duele sentir y duele escuchar que Esmeraldas está en los últimos lugares de la prueba ser bachiller. O sea, Esmeraldas tiene problemas graves y presentamos una ley que determina en todas las áreas responsabilidades y la gente de la Unidad de Técnica Legislativa dice, educación no tiene que estar aquí porque es una ley de desarrollo. O sea, pero no son cuando leyes o políticas transversales que educación, bienestar, salud deben estar presentes de una u otra manera en todo lado. No se puede entender. No. O sea, si no tienen salud, no tienen buenos servicios y no se educan, las otras leyes, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, no tienen servicios básicos. Esmeraldas tiene un problema de agua potable, de servicios básicos. Esmeraldas tiene problemas de educación.
Esmeraldas tiene la necesidad de elevar el nivel educativo en todos los niveles, pero sobre todo de hacer que la universidad, que los institutos de educación superior, de educación técnica, respondan a esto que queremos, hacia dónde queremos llevar a la provincia. ¿Cuál van a ser sus líneas de acción? Esmeraldas lo tiene todo, pero tiene mucho para desarrollar el turismo, tiene mucho para la industria, tiene mucho para la agroindustria, tiene puertos, tiene ríos, tiene océanos, tiene tantas cosas. Entonces, con esa visión hay que preparar a sus jóvenes, a sus estudiantes. Cosas sueltas. Si uno piensa, hace 2 años el terremoto que pasó con Muisne, veíamos declaraciones del gobierno hasta reubicar Muisne. O sea, ¿qué pasa con todo esto, con Esmeraldas, que estamos tomando como ejemplo, pero se replica en varias provincias del país, que en el momento de la emergencia se toman o se dicen tomar ciertas medidas, pero pasa el tiempo y no ha pasado nada? Sí. O se toman acciones menos y a medias. ¿Qué pasó en la famosa ley de solidaridad? Entonces, en la ley de solidaridad se estableció que la zona que podía recibir estos apoyos era solo Muisne. Sí, pero no hubo problemas en Atacames, no hubo problemas en Tausupa, en toda la provincia. Y todo lado no tiene tampoco servicios, exacto. No por el terremoto, siempre. Y a una provincia que necesita tanto, ustedes le regatean pero así, regateado. Y lo que hicieron fue dejarle abierta la posibilidad de que en su momento el presidente de la República decida dónde. O sea, este manejo clientelar de darle a la gente lo que el caudillo quiere y no lo que la gente necesita, establecido en la ley. Y por último, la mezquindad con Esmeraldas llegó a tal punto que en este comité de reconstrucción no hubo ninguna persona representando a Esmeraldas. Ninguna de las autoridades de Esmeraldas estuvo representada en el comité de reconstrucción. O sea, yo decía, pero ¿por qué vienen las autoridades de Esmeraldas a aplaudir una cosa como esta? Que deja a Esmeraldas al margen. Entonces, por eso decimos ahora que Esmeraldas ha sido víctima de un montón de problemas que se han acumulado, pero sobre todo de esa indiferencia con que ha sido tratada, del abandono, que sí, siempre decimos, no es nuevo, y además por esa enfermedad que mata al Ecuador, pero que en Esmeraldas ha sido, creo que más grave, que es la corrupción. Ya escuchamos la corrupción sin límite en la refinería, por ejemplo, y en otras instancias. Entonces, todos estos temas han hecho que la situación de Esmeraldas se vaya haciendo cada vez más grave, más delicada. Entonces, ahora necesita verdaderas soluciones, no necesita solamente parches. Y yo digo, sí que hay que hacer una acción fuerte de seguridad, de fuerza, con la presencia de los militares, de la policía. Está bien, porque se requiere en este momento. Pero eso también trae otros problemas sociales, que es el desplazamiento. Porque la zona norte de Esmeraldas, de manera especial la zona rural de San Lorenzo, se ha convertido en zona de guerra. Y todas estas familias están siendo desplazadas a una ciudad que ya por sí tiene sus problemas, que es San Lorenzo, y a la ciudad de Esmeraldas. Entonces están saliendo toda la gente de Mataje, del Pan y de todas las zonas aledañas, frontera con Colombia, buscando paz, buscando tranquilidad. Y tiene una serie de ingredientes, tiene el ingrediente de la frontera, el ingrediente del narcotráfico, el ingrediente de las disidentes de las FARC, sí. Más minería, más petróleo, más agricultura ilegal en algunos momentos. Así que lo tiene todo para desarrollarse, pero también lo tiene todo para ser considerada una provincia. Esperemos que den oídos a lo que dice Mae, que se ve una provincia que necesita políticas a largo plazo, sí. Y un país que se preocupe de Esmeraldas, no como algo lejano, sino como una parte de nosotros mismos. Indiscutiblemente. Un tema que todos quieren que topen es qué pasó con Creo, hacia dónde va Mae Montaño ahora como líder mujer afroecuatoriana, que tiene además una serie de seguidores en todo el país. Digo yo que estoy gozando de la independencia en este momento. Bueno, yo tengo un gran compromiso ahora. Primero, mi rol como asambleísta está ahí, intacto, o sea, ese no se toca. Y por tanto... Eso va hasta el 2021. Exactamente. Y por tanto, mi compromiso ahora con la gente es seguir cumpliendo en mi rol de asambleísta, en mi lucha contra la corrupción, en el plantear proyectos de ley que tenemos planteado algunos, y que empezaron en el periodo anterior, algunos se han quedado ahí congelados, digo, en la gaveta de algún funcionario de la Asamblea. Por ejemplo, el tema de la reforma integral a la ley de comunicación. ¿Qué pasa con
o sea, un asambleísta nacional, como el caso de MAE, presenta un proyecto de ley. ¿Cuál es el trámite y dónde se quedan congelados? Porque a veces uno dice, o presenten los asambleístas en su rendición de cuentas. Hemos presentado tantos proyectos de ley, pero nadie sabe dónde están. Te voy a simplemente a dar el ejemplo de dos leyes que planteé más allá de las ideologías. La planteamos en el 2015, 2014-2015. En el 2014 presentamos una ley que nosotros, para entendimiento de la ciudadanía, le llamamos Tu negocio en un día. Era simplificar, pero simplificar como tiene que ser y como ya lo han hecho otros países, los trámites para que las personas puedan iniciar un nuevo negocio. O sea, si queremos luchar contra la informalidad y queremos darle a los micro y pequeños negocios, estábamos hablando de los negocios, la posibilidad de empezar formalmente, que eso le interesa al municipio, que eso le interesa al gobierno, al SRI, a todo el mundo que se ¿no es cierto? formalicen, La así formalidad, pero le interesa al ciudadano. Pero si uno se encuentra con un aparataje impresionante que tiene que contratar personas a que le ayuden a destrabar ¿No es y cierto? a entender lo que ocurre, no se formaliza. Y lo hicimos por el pedido y el conocimiento real de la gente que nos decía, yo tenía $2.500 para poner mi pequeño restaurante y quería hacerlo bien porque quería tener acceso al crédito, ser formal, no tener el miedo de que venga el municipal, me quite, me arranche, se me lleve, se me coma, me dé un puñete, me dé un toletazo. Quería estar muy bien, pero van 6 meses, van 7 meses, va 1 año y no he podido conseguir normalizar en el municipio, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Cuerpo de Bomberos. O sea, son demasiadas trabas. Así que presentamos una ley muy simple, muy práctica, muy útil. Y claro, pasó los trámites. Entonces, ¿cuáles son los trámites? Va primero a la Unidad de Técnica Legislativa. La Unidad de Técnica Legislativa es un organismo de apoyo para que el CAL, Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano que tiene que dar su primera aprobación al proyecto de ley, porque es un proyecto de ley lo que uno presenta. Entonces, este CAL se apoya en esta unidad técnica que le manda un informe respecto de si la ley cumple la Constitución, de si los asambleístas no nos estamos metiendo en las atribuciones del presidente, que no genera gasto público, que no tocamos impuestos. Sí, le da un análisis la Unidad de Técnica Legislativa y le manda al CAL. El CAL es la entidad que lo califica. Dice, se califica y se manda a la comisión tal, determina a qué comisión va. Y las comisiones, en 2 debates, o en los debates que quiera, analiza la ley y presenta informes para que sean discutidos en el Pleno. Y la ley determina que toda ley debe ser debatida 2 veces en el Pleno. Un primer debate y vuelve a la comisión debate. Y después regresa al Pleno. Después del primer debate vuelve a la comisión, después vuelve al y Pleno. Y esta de si negocios es que vuelve, en un día, ¿dónde está? ¿En dónde se quedó? Entonces, mi negocio por un día, como era una ley que podría tener mucho impacto social, la comisión determinó que era para archivo. La comisión determinó que esa ley, ese proyecto de ley, se archivaba, porque ellos estaban esperando que desde el gobierno llegue una ley completa para apoyar a los... Pero han pasado 4 años, 3 años. Exacto, 2014. Y para el 2016, me parece, o algo así, ya cansados de darle la vuelta que hacían con la ley, la mandan a la presidenta para que se debata el archivo. Ya ni se debate, porque la señora Gabriela Reverendo era tan especial que decía, si viene para archivo, no se debate. O sea, ella se inventó sus propias reglas. Así que ese proyecto de ley ingresó a la agenda de algún pleno de hace 2 años, y ahí está, congelado, porque ella convocó, lo cual después dijo no. Y se demuestra una serie de elementos. Exacto, ahora, estamos casi sobre lo mismo tiempo. la ley de comunicación. La ley de comunicación, que bueno, esperemos que ahora empiece a moverse, porque todos los sectores, no hubo un sector que no la mencioné en la campaña, y todavía todos esperamos. Exactamente. ¿Hacia dónde va MAE Montaño? Hasta el 2021 asambleísta, ¿cómo va a seguir vinculándose con los diferentes sectores y cuál es el futuro político como mujer, como abuela, como mamá, para dar una respuesta a todos quienes la apoyan? Bueno, las acciones inmediatas, porque el futuro ya habrá cómo determinarlo, pero por ahora, MAE Montaño asambleísta, sigo en mi rol profundo de lucha contra la corrupción junto al colectivo Vigilancia Ciudadana. Voy a seguir mi vinculación con los barrios, que es lo que tanto me gusta. Quisiera entregarle más tiempo a mi querida Esmeraldas, por eso el proyecto de ley, voy a salir para conseguir todos los apoyos que sean necesarios conseguir.
hemos empezado una acción para ver si canalizamos donaciones para los desplazados en Esmeraldas que necesitan muchas cosas, sobre todo útiles escolares, medicina, pañales, alimento para los ancianos, alimentos para los bebés, muchas cosas están necesitando. Hemos formado un pequeñito grupo de ciudadanos en Quito para ver si hacemos ese proceso, le estamos llamando Unidos por Esmeraldas. Y luego voy como asambleísta nacional, saldré a encontrarme con mis mandantes para que me digan qué es lo que ustedes quieren de Mae Montaño y su futuro político. Así que estoy preparándome para esa nueva gira alrededor del país. Muchísimas gracias a Mae Montaño y a ustedes que nos siguen semana a semana en Enfoques. Hoy hemos hablado sobre el año de la Asamblea, este sabor agridulce que no solamente lo tiene Mae Montaño, sino en general la ciudadanía ecuatoriana, porque se ha fiscalizado, se ha legislado, pero quedan cosas pendientes. Hay una serie de elementos que deben ser evaluados por la propia Asamblea para continuar sus labores. Y por otra parte, hablar de los trámites de proyectos de ley, leyes importantes y el que todos pongamos los ojos en Esmeraldas, no por la situación de la frontera, sino porque es una provincia que necesita ser atendida integralmente en todo lo que eso significa. Verla como parte de nosotros, como parte del Ecuador, y que si todos apoyamos Esmeraldas, se van a encontrar soluciones prontas y eficientes y seguras para Esmeraldas y el país. Vamos a desearle éxitos a Mae en este recorrido por el país y para que además conozca cuáles son las necesidades de los ecuatorianos y cuáles son sus demandas frente a la Asamblea Nacional. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos pueden seguir en redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.